Con esta original tesis, Gaitán ocupa un sitial en la historia del derecho penal. En este estudio analiza aspectos novedosos de la premeditación con arreglo a las teorías positivas. Llena el gran vacío que existía en esa materia y se erige como un verdadero creador. Mientras otros positivistas habían clasificado a los delincuentes en dolosos y culposos, Gaitán se encargó de clasificar a los delincuentes que premeditan, porque insistía en que la premeditación podía o no ser un agravante, dependiendo siempre de los motivos que la determinan. Si premeditar, decía Gaitán, significa pensar con antelación al acto, pues todos los actos del mundo son premeditados, incluyendo el jurídico. Esta teoría fue aplicada por la jurisprudencia italiana, lo cual dio origen a que Jorge Eliezer Gaitán fuera citado por los más ilustres penalistas europeos y se convirtiera en el primer latinoamericano en ser recibido como miembro de la Sociedad Internacional de Derecho Penal. En 1927 viajó a Italia, donde se especializó en criminalística con el profesor Enrico Ferri, a quien se considera el fundador de la criminología moderna. Cuando él se graduó en Roma, le dieron el grado cum laude, allá. Y Ferri le dijo sus teorías de la premeditación y las teorías del honor que él expuso aquí en Colombia se incorporaron a los textos de Ferri. Comenzó por reafirmar a la premeditación como una cuestión eminentemente psicológica, que en consecuencia presenta diversos procesos según las circunstancias de cada individuo. Explicó el concepto de la premeditación desde esa óptica e hizo un resumen de los elementos en los cuales se fundamentaban las diferentes escuelas penales para culminar estableciendo su personal, su particular, su revolucionaria e histórica clasificación antropológica de los delincuentes que premeditan. Jorge Eliezer Gaitán es la más importante figura del positivismo jurídico penal en el continente latinoamericano, y en su obra jurídica los lineamientos de esta escuela se aprecia como una constante y con una gran transparencia. Se nota marcadamente en sus conferencias, se nota en sus cátedras universitarias, se nota en sus defensas penales. Sostenía Gaitán que la escuela positiva, humanizando el derecho penal, lo había hecho en apariencia más humilde y más trivial, pero no así en sus consecuencias, pues había traído grandes transformaciones a la ciencia penal. La escuela positiva recibe el delito como un fenómeno humano, originado por tres factores: individuales, físicos y sociales. Gaitán explicó que el delito no es la violación de una norma, sino el fenómeno esencialmente antropológico, sociológico y telúrico de un hombre que se agita dentro de una sociedad. Según Gaitán, el delito es un acto humano cometido en sociedad. Por consiguiente,
hay que analizar los dos factores que en él intervienen, el individuo y la sociedad. Sus defensas penales contienen parte fundamental de algunos de sus célebres juicios como penalistas. Son el más fiel reflejo de su pensamiento político y de su obra científica. En esas defensas penales se descubre el gran aporte que el portentoso tribuno forense y político dejó para los anales de la historia del derecho latinoamericano. No incurrimos en ningún error si afirmamos que con Gaitán se dio inicio en Colombia al estudio científico del derecho penal y a las enseñanzas teóricas positivistas de Lombroso, de Garófalo y de Enrico Ferri. Una de las históricas defensas penales de Jorge Eliezer Gaitán fue la de Belisario Rodríguez. En Roma obtiene su tesis cum laude sobre la premeditación en el delito. Su profesor Enrico Ferri estudia Garófalo, en fin, lo más avanzado de las ciencias penales, y regresa con un gran prestigio y hace cosas espectaculares, porque él es espectacular. Como si yo pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre derramada vilmente del general Durán. Como si yo pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre de las bananeras o la sangre de los obreros sacrificados en Barranca o en Bogotá. La defensa de la ñapa, que era una mujer del pueblo que había cometido un asesinato.